Bienvenido al tercer programa de Creciendo en Cristo. El tema para hoy es testificación cristiana. En esta oportunidad hablaremos sobre el mensaje que Dios nos ha dado, y ese mensaje que nos ha dado es el llamado a una misión que cumplir. Podemos ver algunos textos bíblicos en la palabra del Señor donde nos menciona algunas pautas que el Señor nos da, y sobre todo un mandato de testificar a Dios. Voy a dar lectura a algunos dos textos bíblicos en esta oportunidad. El libro de Juan, capítulo 13, versículo 35 nos dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. San Juan, capítulo 17, el versículo 21 nos dice: para que todos sean uno en el Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Estos textos nos enseñan inicialmente de la parte de la misión que Dios nos ha encomendado a cada hijo suyo. En el libro de San Mateo, el capítulo 28, versículos 18 al 20, Dios nos da el mandato, Jesús nos da el mandato de ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua, enseñándoles, ¿no? Y sobre todo ahí nos da el mandato de también bautizar a aquellas personas que creen en estas enseñanzas. Jesús, cuando dio este mandato, fue con el propósito de que su iglesia fuera una iglesia misionera, una iglesia que predicara el evangelio. Por eso es que podemos entender claramente en esta semana un tema muy importante, que es testificando de mi fe. Testificando de mi fe. ¿Cómo puedo testificar de mi fe? ¿Cuál es la manera correcta para hacer? Hoy vamos a ver cuatro pautas importantes para testificar nuestra fe, ¿no? Dentro de la testificación de nuestra fe, el primer aspecto importante que debemos resaltar en esta lección es el tema de la salvación a las personas, ¿no? Una de las cosas importantes es la salvación a las personas. Dios desea que el mensaje que se proclame sea con un propósito de salvación. Así como te llegó el mensaje, un día alguien llegó, te dio el estudio, te invitó a la iglesia y empezaron a darte el mensaje y te encontraste con Cristo y tú tuviste la oportunidad de tomar la decisión de andar en los caminos de Cristo. Por eso es que es tan importante el impartir el mensaje de salvación a las personas, así como Jesús nos dio el mandato de llevar este mensaje. Esa es la primera pauta. La primera cosa que debemos entender entonces en esta parte es la salvación de las personas. Es el primer punto. El segundo punto que vemos es predicar el evangelio. La predicación del evangelio, como bien ya mencionamos hace un momento, es un mandato divino. Es algo que Jesús nos encomendó, te encomendó a ti, a mí, que hemos conocido de Cristo, nos hemos bautizado y ahora estamos en el camino de la salvación. Ahora, como un mandato que Jesús nos dio, es predicar el evangelio a todas las personas que están alrededor nuestro. Ahora, el tercer punto es el testimonio. El testimonio es la respuesta de nuestro corazón al entender que Cristo vino a esta tierra y ofreció su vida por ti y por mí para que tengamos salvación. Entonces, el testimonio es contar de las cosas que ha hecho Cristo en nuestra vida, cómo ha cambiado nuestra vida. Y seguramente está cambiando, has visto que algunas cosas están cambiando en tu hogar, en tu corazón, en tu vida. Esa es la testificación. Y el cuarto punto en esta parte de testificando mi fe es fortalecer mi vida espiritual a través de la testificación. Un cristiano que conoce a Cristo y que no testifica, entonces este cristiano muy pronto va a adormecerse y va a perder el sentido real a la convicción por la cual empezó a andar en los caminos del Señor. Por eso es importante que nosotros podamos testificar.
Cuando nosotros testificamos, nos fortalecemos espiritualmente, nos consagramos más, estudiamos mejor la Biblia, vemos los milagros que Dios ha hecho y está haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Recordamos entonces estos 4 aspectos. El primero, hemos mencionado que la salvación de las personas es el primero. El segundo es predicar del Evangelio. El tercero es el testimonio que debemos dar. Y el cuarto es la testificación que debemos compartir con las demás personas. Este punto es importante porque de esta manera yo testifico de mi fe. Usted que ha conocido a Dios y que ya se ha bautizado y ha encontrado delicia al estudiar la palabra del Señor, ahora tiene que empezar a testificar de su fe a otras personas. Qué punto importante, ¿verdad? También tenemos que ver lo que nos dice el libro de San Juan, el capítulo 9, nos habla de un ciego de nacimiento, ¿no? Una persona que era ciego de nacimiento y que Dios, en este caso Jesús, le sanó para que él pudiera ver. Entonces Jesús le dijo que vaya y se presente a los líderes de aquel tiempo y les testifique de lo que había acontecido en su vida. Él fue, se presentó y bueno, para resaltar un aspecto importante de este punto es que este ciego al ir y a encontrarse con los fariseos, con los líderes de aquel tiempo, al encontrarse con ellos, les contó cómo Jesús había hecho esta obra maravillosa en su vida. Y ellos dijeron, pero ¿cómo es posible? En sábado no se hacen milagros, una cosa. Y por otra parte también le dijeron que Jesús era un hombre pecador. ¿Cómo podría él alabar a Cristo, resaltar a Cristo de esa manera? La respuesta de este ciego fue muy importante. En el capítulo 9 de San Juan entendemos esto, ¿no? Él dijo lo siguiente, y quiero que prestes atención. Él estaba testificando, él estaba hablando de lo que Jesús había hecho en su vida, ¿no? Entonces él dijo lo siguiente: yo no sé si Cristo pecó o no pecó, no tengo conocimiento. Lo que sí sé, dijo este ciego, lo que yo sí sé es que Cristo me transformó, me dio la vista. Por eso hoy testifico de Él y creo que Él es el Mesías, creo que es el Salvador. Qué lindo, ¿verdad? Este ciego, que era de nacimiento, empezó a testificar de lo que estaba viviendo. Por eso es muy importante en esta lección que estamos viendo cómo debemos testificar, cómo debemos proclamar el Evangelio. Y vimos hace un momento las 4 pautas. Entre esas pautas, una de las pautas que nos debe impulsar a testificar es el testimonio de las cosas que Cristo está haciendo. Podríamos decir de lo que Cristo ha hecho, está haciendo y hará por ti, ¿no? Seguramente has visto algunas cosas milagrosas, lindas que Dios está haciendo en tu vida. Por eso es importante que tú puedas testificar. Somos llamados a testificar porque es un mandato divino, ¿no? Por eso este capítulo 9 de San Juan nos resalta la importancia de testificar. Ahora, ¿cómo puedo testificar? Las preguntas que tenemos, ¿no? A veces no conocemos nuestros talentos. Ya Pablo mencionó en algún momento los dones y talentos, ¿no? El don es algo que el Señor nos otorga en el momento que nosotros hemos conocido el Evangelio, el don. Y seguramente te estás preguntando, pero pastor, ¿cómo es que yo puedo saber qué don tengo? Porque no sé, creo que no tengo ningún don. Podrías estar pensando de esa manera. Lo cierto es que sí tienes un don. ¿Y cómo puedes descubrir cuál es ese don? Es participando en la iglesia. Participa de todas las actividades que se realizan en la iglesia. Participa de los cultos, participa de los cantos, de las reuniones en grupo pequeño, en la escuela sabática. Al hacer esto, entonces vas a empezar a inclinarte por alguna de esas áreas. Tal vez te guste el canto, tal vez te gusta tocar algún instrumento, capaz te gusta predicar, enseñar, ¿no? Por eso es importante que estemos involucrados en las actividades que promueve la iglesia.
Entonces ahí tú te vas a dar cuenta rápidamente cuáles son los dones espirituales que Dios te ha dado, ¿verdad? Entonces por eso es importante que esos dones espirituales que Dios nos ha dado pongamos al servicio del Señor para proclamar el Evangelio, para testificar, para hablar de Cristo a otras personas. Qué importante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llevar a una persona a Cristo? Puede ser otra pregunta que está ahí en tu mente. ¿Cómo puedo llevar a una persona a Cristo? Bueno, hay algunos pasos que tenemos que realizar para llevar a una persona a Cristo. Primer paso, piensa en las personas por las cuales tú quisieras conozcan de Cristo. Piensa. Entre esas personas puede ser que estén seres amados, tu esposa, tus hijos, o tu esposo, o capaz algún familiar, algún amigo, ¿no? Algún compañero de trabajo, algún vecino, alguna persona que tú tienes bastante afinidad, amistad, y tú deseas que esa persona también conozca a Cristo y que aún todavía no ha conocido a Jesús. Entonces piensa en esa persona. Una vez que has pensado, entonces escribe en un cuaderno de apuntes el nombre. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas personas. Escribe el nombre de esas personas. Después de escribir el nombre de esas personas a las cuales tú quisieras que el Señor pueda llegar y transformar esa vida, entonces después de escribir, el segundo paso es orar. Tú tienes que empezar a orar por esas personas. A orar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Ora constantemente por esa persona. Después de haber orado, en la segunda semana o tercera semana, eso tú ya decides, segunda o tercera semana, usted le da una llamadita, ya sea por celular, puede escribirle al WhatsApp o finalmente puede ir a visitarlo, ¿no? Y le pregunta, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, amigo? ¿No? Si es alguna amistad muy conocido, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Entonces esa persona te va a contar, ¿no? Y ahí le dices, ¿sabes? Yo estoy orando por ti. Estoy orando por ti para que Dios pueda ayudarte en tus necesidades. Al hacer eso, ya estás entrando en el camino de la testificación, de cumplir el mandato que Dios nos ha dado. Correcto, el mandato que Dios nos ha dado. Eso te reitero una vez más. Al hacer eso estamos cumpliendo el mandato. Después de orar, de visitarlo, el tercer paso es ayudarle en sus necesidades. No sé qué necesidades tendrá, capaz de salud, tal vez alguna necesidad, si es compañero de trabajo, alguna dificultad está teniendo en el trabajo y tú le ayudas en las fortalezas que tú tienes, le ayudas a tu compañero y esta persona va a quedar muy agradecida, suplir las necesidades. Jesús hacía eso. Nuestro Señor Jesús, lo primero que hacía Jesús era, en este caso, Jesús cubría las necesidades de las personas. Les amaba, se ganaba la amistad, el cariño. Y después de eso Jesús, después que la persona ya confiaba en Él, ya aceptaba sus enseñanzas, después de eso Jesús les decía, ven, sígueme. Entonces, ese es el método de Cristo, es el método que estamos aprendiendo en este momento. El método de Cristo para poder llevar una persona a los pies de Cristo y cumplir con el mandato que Dios nos ha dado. Después de que has orado, lo has visitado, estás cubriendo su necesidad, en algún momento las circunstancias va a permitir que tú puedas dar un estudio bíblico. Al dar ese estudio bíblico, entonces tú te vas a empezar a capacitar porque tienes que conocer el estudio, tienes que practicar y vas a empezar a dar ese estudio bíblico. Si es uno de tus dones que el Señor te ha otorgado, vas a desarrollarte plenamente dando estudios bíblicos. Pero si no fuera tus dones, si no fuera tu don dar estudio bíblico, entonces inmediatamente tú tienes que buscar una pareja misionera. Reitero, tienes que buscar una pareja misionera. ¿Para qué? Que esa pareja misionera
tenga el don de dar estudios bíblicos. Así tú con tu compañero o compañera vas y das el estudio bíblico. Y mientras él está dando estudio bíblico, tú estás orando por esa persona, tú estás apoyando. La presencia tuya es importante porque tu amigo, tu amistad confía más en ti. Y el hecho de que tú estés junto a tu pareja misionera le dará confianza a tu candidato, a la persona que está recibiendo el mensaje, le dará la confianza de escuchar con mayor atención. Entonces, es importante que sigamos el método de Cristo. Seguimos avanzando, ¿no? ¿Cómo llevar una persona a Cristo? Bien, avanzamos entonces. Mi talento, mi ministerio también. Hemos visto en este momento el tema del don espiritual, que lo vamos a descubrir cuando participamos de la iglesia. Mi talento, mi ministerio. El talento es una habilidad que uno ha adquirido desde el momento en que ha nacido. Has adquirido una habilidad, una agilidad en alguna área de tu vida. Capaz tienes la habilidad de jugar, tienes la habilidad de tal vez ser matemático, científico, lector, ¿no? Alguna de esas habilidades tienes. Y esa habilidad puedes ponerlo al servicio de Dios. Voy a ponerte algunos ejemplos. Entre esos ejemplos te voy a poner uno de estos. Por ejemplo, digamos que eres profesor, tienes la habilidad el talento de enseñar, un talento innato de enseñar, de explicar bien, y al final te has vuelto profesional, y al volverte profesional te has inclinado a ser docente, a ser profesor, y estás enseñando, ya sea en la universidad, sea en el colegio, ¿no? En alguna unidad educativa estás enseñando. En algún área, puede ser biología, matemáticas, por decir matemáticas, manejas bien la parte de los números, y eso lo desarrollas y es tu fuente de trabajo. Pero tú puedes dedicar un día a la semana de poder dar clases de matemáticas sin recibir nada a cambio, solo brindar un apoyo a alguien, a algunos jóvenes que necesitan de esto, que tienen debilidad en esto y no tienen los recursos necesarios como para poder pagar algún curso extra. Entonces se puede habilitar en la iglesia, en tu hogar, decir, vengan, vamos a dar clases gratuitas a aquellos que quieren prepararse en el área de matemáticas. Entonces tú estarías dedicando 1 hora o 2 horas una vez a la semana para dar clases en el área de matemáticas. Y de esta manera no cobras nada. Ese es tu ministerio, ese es el talento que estás poniendo al servicio de Dios. Esa persona que está viniendo se va a contentar, va a tener más confianza en ti, y hasta incluso antes de empezar la clase de matemáticas, tú puedes decirle, mira, yo soy cristiano, ¿podemos orar? Y la otra persona, o sea, por respeto va a decir, está bien, y van a orar juntos. Una vez que oren, inmediatamente empiezas con la clase de matemáticas. Y esa es la manera para llegar a algunas personas, ¿no? Si tienes el talento, por decir, de cortar cabello, te gusta, eres estilista, puedes invitar también, ¿no? Aparte que tienes tu negocio, abres un día en la semana, un par de horas, y invitas corte gratis. Así pueden llegar a tu domicilio, a la iglesia, y vas cortando. Pero antes de hacer el corte, siempre haces la oración, indicas que eres cristiano y le cortas. Y esa persona, a través de este ministerio, mi talento, mi ministerio, podemos llevar personas a los pies de Cristo. Son maneras para que usted, ¿no?, pueda testificar a otros acerca de Jesús. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te parece lo que estamos viendo de cómo llevar personas a los pies de Cristo? Este tema 3 nos enseña eso, nos enseña a desarrollar, a poner en actividad nuestro talento, nuestros dones al servicio de Dios, y de esta manera cumplir con el mandato, con la misión que Dios nos ha dado de predicar su evangelio. ¿Te ha parecido bien? Hazlo, ¿no? Hazlo, y esto te traerá, te fortalecerá espiritualmente y motivará para que tú seas una persona muy dedicada y consagrada a Dios. Dios te bendiga.
nos estaremos reencontrando en una siguiente oportunidad en el estudio de Creciendo en Cristo.